Bueno, Jesús de Nazaret para mí es un Dios creador, es mi Dios. Yo no soy religioso, soy apóstata, no tengo nada que ver con ninguna religión, con ninguna. Es más, le aconsejo a la gente de mente abierta que si puede, que huya de cualquiera de las religiones. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros del periodista e investigador español J.J. Benítez. En este video te hablaremos de otra interesante entrevista de J.J. Benítez, esta vez hablando de Jesús de Nazaret y Benítez abriéndonos su corazón sobre lo que piensa de Jesús, al cual considera su Dios creador. Recordar que este video es cortesía del canal El Visitante, el cual nos dio el permiso para colocarlo en nuestro canal. Y sin más, J.J. Benítez. Bueno, por resumirte, yo descubro un día una información que me proporciona alguien y me fascina. ¿Por qué? Porque en esa información aparece un Jesús de Nazaret que no tiene nada que ver con las iglesias, con ninguna. Entonces, en esa información, que es Caballo de Troya, yo descubro a un Jesús de Nazaret muy próximo, muy cercano, cuyas palabras han sido manipuladas a lo largo del tiempo y de la historia en los llamados evangelios canónicos, que es una absoluta aberración. Jesús de Nazaret no hizo ni dijo nada de lo que dice los evangelios canónicos, y lo digo con todo mi respeto al que sí crea en eso, ¿no? Pero fue mucho más maravilloso, fue mucho más espectacular. Los prodigios, los milagros que hizo Jesús fueron extraordinarios, mucho más de lo que nos han contado. Su proximidad, su figura, lo que dijo y su mensaje han sido enterrados. ¿Por qué? Porque no interesaba. A ver, me explico. Cuando Jesús resucita, Pedro y los discípulos viven dentro de Israel, viven en Jerusalén. Y el mensaje de Jesús decía, y dice, el hombre y la mujer son iguales. Eso no lo aceptaban los judíos. El rico y el pobre son iguales. Eso no lo aceptaban los judíos. El esclavo y el hombre libre son iguales. Entonces llegó un momento en que Pedro y los suyos se dieron cuenta de que eso no vendía. Y lo olvidaron. Lo enterraron. El resto se ha ocupado la historia. Por la información que yo tengo, Jesús de Nazaret era un bello ejemplar. En aquella época, cuando vive Jesús, Jesús nace en el año -7 de nuestra era, no en el 0, no. Tenía 1,81 de altura, que era mucho para la media de la talla de los varones judíos, que no pasaba de 1,60 y poco. Era un ejemplar bello, castaño, ojos color miel, cabello largo hasta los hombros, en general, barba partida, atlético, musculoso, físicamente muy preparado. Bueno, hay que tener en cuenta que este hombre se pasó prácticamente 4 años de su vida, casi 4 años, lo que es su vida pública, caminando de un lado para otro. Eso le dio una fortaleza indudable, ¿no? Era un tipo excepcional, desde todos los puntos de vista. Esto está vinculado con la palabra que tú repites, Jesucristo o Cristo, que es un error. Los judíos de aquella época, y muy anteriormente también, confiaban en la llegada de un Mesías libertador político, que les liberase del yugo romano, que estaba aplastando a la nación judía. Entonces,
hay más de 500 profecías donde se anuncia que va a llegar ese Mesías. Jesús de Nazaret era lo contrario a ese Mesías político, porque no era un rompedor de dientes, no era un guerrero, venía a traer un mensaje esperanzador, mucho más importante que lo de ser Mesías. Por eso, Cristo o Jesucristo, que en griego equivale a Mesías, no es la palabra adecuada, porque él era lo contrario. Y de hecho, hay unos pasajes que no los cuenta el Evangelio canónico, los Evangelios de la Iglesia. Esta situación le llevó a un enfrentamiento muy duro con su madre y con su familia, y llegó al punto de no hablarse. Pero claro, esto no ha sido contado. ¿Por qué? Porque empañaría la imagen de María. María fue una mujer súper inteligente, pero muy nacionalista. Y eso enfrentó a la madre y al hijo. Jesús de Nazaret muere probablemente como consecuencia de la asfixia. Es decir, a él lo torturan salvajemente, y lo terminan clavando en la cruz, que no es una cruz como tradicionalmente nos muestran, sino que había en el Gólgota, en el montículo donde se ejecutaba a la gente, había lo que se llamaban la estipe, que eran árboles clavados en el suelo por pura economía, Y luego el reo lo que hacía desde el lugar donde estaba, cargaba un patíbulum, es decir, el travesaño horizontal, y lo cargaba sobre los hombros y lo llevaba hasta el lugar de ejecución. Una vez en el lugar de ejecución, le clavaban las muñecas, no las palmas de las manos, porque por aquí se rompe. Las muñecas le clavaban al patíbulum, al madero transversal, y los pies, y lo izaban hasta arriba. Y ahí es donde se producía finalmente la muerte, generalmente por asfixia. Yo la información que tengo es que él resucita y lo hace por su propio poder. Que luego los cristianos vinculan el fenómeno de la resurrección con la desaparición del cadáver, y no tiene nada que ver. La resurrección es un fenómeno desconocido para nosotros y cuyo responsable es Él mismo, porque Él es el poder y la vida. Y Él tiene el poder, yo no lo comprendo, de resucitarse, cosa que ni tú ni yo tenemos. Entonces, para mí, Él resucita y luego se presenta a una serie de gentes, pero no lo hace 4 veces, como dicen los evangelios, no, se presenta 19 veces y en lugares muy alejados entre sí. Alejandría, Tiro, Filadelfia, lo que hoy es actualmente Amán, en Jordania, y se presenta con la forma que probablemente vamos a tener cuando pasemos al otro lado. Él lo dice: no me toques porque no he ido a ver al Padre, etc. Él se presenta con una forma física, a veces transparente, lo reconocen por la voz, no por la figura. Bueno, es una fenomenología que cuando se investiga en el otro campo, en el de la vida después de la muerte, te das cuenta de que hay muchos puntos en común. Para mí, la ficción es mínima o nula. Yo me he limitado a transcribir unas informaciones que me han sido facilitadas en su momento y que a mí, desde mi punto de vista personal, me parecen mucho más bellas, mucho más lógicas y más cercanas que lo que me han contado. Mucho más. Y se me escapa.